Bueno, vamos a dar inicio ahora a a la tertulia sobre precariedades laborales y subjetividades neoliberales. Este es un evento organizado por la RELET, la Red de Estudios sobre Precariedades Laborales, sobre precariedades del trabajo. Y, y bueno, y también se asocia a una parte de los ciclos de debate sobre trabajo y empleo que organizamos desde GESET para darle algún marco también en términos también institucionales. Queremos agradecer el auspicio de varias instituciones como entre, digo, el auspicio general que hemos tenido para este evento que ha sido muy significativo, como, bueno, del Departamento de Sociología de la UBA, el Departamento de Sociología de San Juan, el Research Comité 30 de Sociología del Trabajo de la ISA, la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, el GT de Desigualdades, Estructura Social y Política, bueno, entre otras. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar. El orden de las exposiciones está más o menos determinado en el orden que apareció en el flyer. Así que si están de acuerdo, Nicolás, Livia, Jessica y Javier, podemos empezar con Livia, seguimos con Nicolás y después cerramos con Jessica y Javier. No sé si están de acuerdo. Adelante, perfecto. Bueno, perfecto. Así que bueno, tienen alrededor de 15 minutos para hacer la exposición. Vamos con preguntas distendidas hacia el final. La idea está un poco de jugar con la palabra para no poner tanto Se congeló, Fran. panel de debate y hacerle un poco más de preguntas, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar con Livia. Cualquier cosa, si tienen algo para compartir, ya lo pueden hacer desde aquí. Y bueno, ahí vamos. Gracias a todos y todas quienes están aquí presentes para estas exposiciones. Bueno, entonces, no sé si tengo que presentarme, Fran. No, no, no. ¿Sí? ¿No? Sí, claro, claro, así, Ah, así el bueno. público se renueva ahí. Sí lo vi siempre. Bueno, yo soy Livia y vivo en Brasil hace muchos años y soy profesora actualmente en la Universidad Federal de ABC, aquí en São Paulo. Soy profesora del curso de políticas públicas, pero yo soy socióloga y soy italiana. Así que y en los últimos años pasé un buen rato en Italia en la pandemia, entonces me actualicé también sobre la situación laboral en Italia y la derecha en Italia también. Así que a partir de esto y del hecho sobre todo que yo hice una investigación de carácter etnográfico en una favela de ciudad de Río de Janeiro, cuando era profesora en Río de Janeiro, algunos años atrás, en realidad fue en los años de los mega eventos, como los llamamos. Ahí flagré el inicio de lo que fue esta inundación, ¿no? Y del tema del emprendedorismo, ¿no? Que en esta época, cuando yo hablaba por ahí, me decían siempre, ah, pero esto es muy residual, Lidia, no es tan significativo, y más aún en otros países de América Latina, parecía que era un fenómeno totalmente brasileño. Así que un fenómeno muy brasileño parecía que era esta también hoy más que invasión, colonización del sector empresarial hacia sobre todo todas las políticas sociales y seguramente también todo el abordaje a lo que es la preparación, la formación de trabajadores para ser emprendedores, sobre todo en las periferias, en las favelas de las ciudades, ¿no? Entonces, en aquella época, yo decía, de alguna forma se ha cambiado la narrativa, tanto sobre las favelas como sobre los pobres, ¿no? En lugar de criminalizarlos solamente o solamente decir no tienen capacidad para incluirse en el mercado del trabajo, ahora se le dice los pobres, sobre todo los favelados, son naturalmente creativos y naturalmente emprendedores y se celebran su capacidad de innovar, que es uno de los grandes temas, ¿no?
que acompañan esa inundación de retórica sobre el emprendedorismo y también de prácticas, ¿no?, laborales, y que andó junto con lo que nosotros llamamos en aquella época la inclusión de los pobres vía consumo. Esto fue hecho en los años del gobierno Lula, del gobierno del PT, y en un contexto de Río de Janeiro donde había grande apoyo y visibilidad mediática por todo lo que se hizo en aquellos años por la dita pacificación de la favela. De hecho, toda esta pacificación que andó junto con la recualificación urbana para la promoción de los megaeventos y de la transformación de la ciudad para acoger a los megaeventos y todo esto. Y nosotros en aquellos años decíamos, Río de Janeiro es la vitrina de Brasil, ¿no? Y de hecho, cuando empezó esta cosa del emprendedorismo, que empezó por, visible porque por un lado había mucho acceso a crédito de banco y de instituciones privadas que ofrecían créditos de una manera exagerada, crédito para inclusive abrir su propio negocio, para que los pobres abran su propio negocio e inviertan en esto, una enorme profusión de cursos de formación, sobre todo de jóvenes y de mujeres, para esto, para que se vuelvan emprendedoras, y también de una agencia pública que es el SEBRAE para formación de multiplicadores y para la formalización de los trabajadores informales a través de unas formas jurídicas que se inventó, que es el MEI, microemprendedor individual. Todo esto en aquella época estaba empezando. Ahora, como más 15 años después, es como la tónica de las propuestas de trabajo para todas las clases sociales y hubo en esos años una inversión fuerte también. Emprendedorismo se volvió una materia de la escuela desde la escuela primaria. Y la misma cosa en la universidad, agencia de formación al emprendedorismo de los estudiantes, en fin. Y también acá una reforma del ensino medio, antes de la universidad, ¿no?, la secundaria, fuertemente influenciada por las instituciones empresariales, que este gobierno de hecho no ha derrubado, a pesar de haber muchas críticas sobre, ¿no? Entonces lo que quiero decir, la responsabilidad por la ampliación de este tipo de trabajo, que de hecho individualiza las prácticas laborales y de hecho, como yo también empecé a decir en aquella época, los efectos económicos son mucho menos significativos que los efectos subjetivos de la producción de subjetividades, ¿no? Porque si no, no se entiende por qué tanta inversión sobre esto cuando se sabe que los emprendimientos individuales viven muy poco tiempo, por los propios datos que esa institución, el SEBRAE, producía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo me preguntaba mucho esto, ¿por qué se hace tanta inversión en esto? Y finalmente la respuesta era esto, que el efecto, sobre todo en estas dos categorías, jóvenes y mujeres, era muy grande, ¿no? En el sentido de ya formatar trabajadores y trabajadoras para que piense que esta es la única alternativa que tienen, ¿no? Por el otro lado, me parece que la precariedad laboral ha llegado también mucho al sector formal, no solamente al sector informal, y todas estas prácticas que hoy les llaman de gamificación del trabajo, han llegado también dentro de la fábrica, acá en las montadoras, la Volkswagen, la Mercedes, adoptan todas estas prácticas de competición, de gano por puntuación, y de crear ambientes de trabajo que producen siempre más competición entre trabajadores
y también una forma interesante de infantilización de los trabajadores, ¿no? Todo esto provoca siempre más que, por un lado, los trabajadores informales, sobre todo los trabajadores de plataforma, tienen el Estado como su enemigo, porque no quieren pagar impuestos, porque los impuestos le pondría un problema de poder ganar menos, ¿no? De lo que ganan, ya que ganan por tarea, ¿no? Y por otro lado, entonces el discurso antisistema, mucho más que es un discurso solamente contra el PT, ¿no? O contra la izquierda, se ha vuelto el discurso principal acá como una Italia, y esto vino junto, a mí me parece, con una latitancia de la izquierda, con una incapacidad de la izquierda de fundamentar su política sobre algo que no sea más, como antiguamente, la masa de los trabajadores, y sea mucho más esa enorme heterogeneidad y individualización de las condiciones laborales y precariedad, y por otro lado, la incapacidad y la falta de voluntad política, de hecho, de hacer algo que va contra la precarización del mercado del trabajo. Y entonces, de hecho, me parece que la gente se pregunta cuál es la diferencia finalmente entre un gobierno y otro, y acaba apoyando lo que hay de más antisistema, anti todo, que son esos personajes medio locos, medio muy mediáticos, que son tanto Bolsonaro como Milei, me parece, como de otra forma lo que pasa en Italia, que en realidad es mucho más una continuidad de algo que se ha instalado desde Berlusconi, que es también un cambio cultural significativo, no solamente en el mundo del trabajo, pero en la cultura en general de la sociedad italiana. Y ahora lo que está pasando ahora es una continuidad de esto, ¿no? El hecho que la gente se ha acostumbrado a pensar en el suceso económico como el único objetivo que de hecho valoriza una vida, y las filiaciones colectivas, como dirían los franceses, no, tanto partidarias como sindicales, no logran más ser una alternativa a esta individualización extrema. Bueno, entonces mi cuestionamiento es siempre es más esto, ¿no? En la derecha que está ganando, somos nosotros que estamos perdiendo. Y nosotros estamos perdiendo también porque no le damos respuesta a todo lo que es desde la recualificación productiva, el logramiento de las condiciones laborales y el logramiento de las condiciones de lucha colectiva, de pensarse como parte de un colectivo. Y por otro lado, el hecho que este vacío se han dado ocupando por otros tipos de filiaciones, por ejemplo, las filiaciones religiosas, ¿no? Y acá por lo menos hay en los últimos años crecieron tanto las iglesias neopentecostales y toda su ideología, por ejemplo, como le llaman, la teología de la prosperidad, que se combina perfectamente con todo esto del emprendedorismo y del suceso individual a través de ganar dinero, ¿no? Y acá es un ingrediente fundamental del suceso de la derecha, ¿no? Pero de hecho, estos espacios le dan una acogida y le dan también un sentido de pertenecimiento, ¿no? Todo la inversión que hacen en un montón de actividades que van más allá de la iglesia, que son actividades de verdad para sentirse parte de algo, para sentirse acogido y para sentir que mi desespero está contido en algún lugar y en algún espacio colectivo. Entonces también creo que tenemos que tener cuidado de pensar esta cosa de
cuál es el sentido que hoy le damos a la falta de espacios colectivos. Y por el otro lado, el hecho que me parece que no podemos seguir culpabilizando a la gente por el hecho que se hace capturar por el neoliberalismo y más bien las políticas que los sujetos, y tomar en serio el hecho que a los trabajadores le hace sentido la cosa de ser autónomo, ¿no? En algún lugar esta idea de autonomía que se eh, aterriza en la vida de la persona con esto hecho que los trabajadores de plataforma pueden hacer sus horarios, pero también el hecho que puedo inventar mi trabajo, para los jóvenes puedo vivir de actividades culturales y no solamente hacer lo peor de los trabajos más explorados y precarios a los cuales sobre todo los jóvenes pobres son destinados, y un trabajo que hace sentido, ¿no? Trabajar con cultura es algo que me hace sentido. Y por otro lado, me parece que también hay una contradicción, porque en cuanto a los jóvenes, sobre todo los jóvenes negros y trabajadores de plataforma en general, se les culpabiliza por ese comportamiento más a la derecha. Por el otro lado, cuando son mujeres negras, se les celebra porque son mujeres empoderadas y todo la enorme inversión que se hace sobre microcrédito para mujeres, formación de mujeres emprendedoras y como esto ha significado también una grande visibilidad también de las mujeres negras, por lo menos acá en Brasil. Lo que ha significado también un avance, ¿no? Porque reconocer que la cuestión racial es una cuestión central en la sociedad brasileña ha sido bastante importante, ¿no? Pero con todas las dificultades y las contradicciones de la cuestión identitaria. Bueno, y por otro lado, el endeudamiento enorme de la gente, de la familia, a través también de estos mecanismos de financiarización, por ejemplo, la renta, el Bolsa Familia, la renta básica, como la llaman, no sé ustedes, que les llega a través del mercado financiero, de la cuenta del banco. Entonces, en fin, me parece que esto también es algo a considerar y de vuelta algo sobre el cual la izquierda tiene, tanto lo que está el gobierno tiene mucho poco a decir como la que está en la oposición. En fin, era esto, creo que está bien, ¿no? Mi 15 minutos. Sí, 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 sí. No, sí, genial. Bueno, vamos a continuar. Espero que vayan tomando notas y haciendo preguntas y cosas así. Bueno, continuamos con Nicolás ahora. Hola, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Nicolás Marrero, soy profesor de la Universidad de la República, de un área en particular que se llama Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, vinculado al trabajo especialmente con organizaciones sociales, sindicatos y demás. La, Desde ese lugar, digamos, el conjunto de investigaciones que venimos haciendo desde hace unos años se ha ido focalizando en esto del trabajo uberizado, trabajo en plataformas digitales y en ese terreno. Eh, y entonces rápidamente nos enfrentamos a discutir un poco ese modelo. Ahí te perdimos, Nico, te perdimos ahí. del trabajo. Y ahí, ¿no se me escucha? Recién se Hola, colgó. Ahora sí, ahora sí. ahora sí, perdón. Entonces decía que bueno, que rápidamente hemos discutido estos elementos de la figura, ¿no? Del emprendedor, que decía Livia recién, de la figura del emprendedor de sí mismo, jefe de sí mismo, como un constructo central en estos nuevos modelos de trabajo, pero que
en el rastreo histórico de estos procesos no son, por supuesto, recientes ni extremadamente novedosos. Eh, y bueno, yo quería arrancar un poco con algunos ejemplos, digamos, de esta contradicción, digamos, en que los sujetos se ven sometidos, ¿no? O constreñidos, por decirlo de una forma. Hace una semana participé de una charla, de una reunión con el sindicato de los trabajadores que están organizando aquí en Montevideo, en Uruguay, los trabajadores por plataformas. Y ahí se expresaba con claridad esto que señalaba Livia, ¿no? Eh, Sujetos que son trabajadores, que son autónomos, ¿no? Bajo su forma jurídica, es decir, son contratados bajo formas, en Uruguay se llaman unipersonales, en Argentina tiene otro nombre, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero es un contrato que no es de forma dependiente, ¿no? Y entonces el sindicato planteaba, bueno, la importancia de que, que- que existan derechos, ¿no? De que los trabajadores sean considerados como trabajadores dependientes, ¿no? Con derechos, con aguinaldo, salario vacacional, eh, días de descanso, seguro de accidentes, etcétera, etcétera. Y las intervenciones de los trabajadores que se están acercando al sindicato, en especial hay una configuración ahí como pasa en buena parte de América Latina, salvo Brasil, eh, trabajadores extranjeros, cubanos, venezolanos y demás, decíamos, bueno, en realidad nosotros no queremos ser dependientes, queremos eh, poder trabajar eh, 10, 12 horas, queremos tener la libertad de poder trabajar y en realidad lo que sí nos afecta es el Estado. Lo que sí nos afecta es los impuestos que nos hacen pagar a los trabajadores o prestadores de servicios, ¿no? Eh, y que bueno, que en realidad como es la organización en sí, algunos lo veían viable en el sentido de que disminuyera esa carga impositiva sobre ellos, ¿no? De allí se derivó todo un debate mucha intensidad, muy interesante, pero que en el fondo está un poco expresando esta idea que señalaba Livia, que la retomo, ¿no? Esta idea de la carga contra el Estado como elemento central en lo que moviliza, ¿no? Y también aquello que hace sentido, como decía Livia, la posibilidad de la flexibilidad, ¿no? De la elección y de la libertad de elegir horario, jornada laboral, etcétera. Este problema, digamos que en una primera instancia podemos tomar un camino de culpabilización, ¿no? Como señalaba Olivia, que creo que no es el camino, coincido con Livia acá, me hacía acordar a una discusión que plantea un filósofo francés, Frédéric Lordon, que discute la idea de servidumbre voluntaria de Lavoisier, ¿no? Esta idea de los trabajadores se someten voluntariamente a su explotación, ¿no? O son capturados voluntariamente a partir de diseño. Hay un ruido ahí, no sé, alguien tiene el micrófono abierto. Eh, entonces, claramente, la discusión que podemos presentar o que podemos elaborar es que no hay una servidumbre voluntaria, digamos. No existe tal servidumbre voluntaria. De hecho, el título de esta charla expresa este vínculo en que la construcción de subjetividades, ¿no? O la producción de determinadas subjetividades está condicionada materialmente, ¿no? Hay una materialidad que es la propia precariedad laboral y las determinaciones que existen sobre el sujeto para poder elegir sus opciones, ¿no? Entonces esas opciones no son libres, son en realidad producto de esas constricciones, ¿no? En primer caso,
en el caso de los trabajadores por plataforma, sometidos a una competencia brutal entre sí y, digamos, sometidos a toda esta producción subjetiva, eh, hace sentido en relación a que hay un volumen cada vez mayor de trabajadores en situación de precariedad, ¿no? Una América Latina que está eclosionando con crisis cada vez más importantes, con poblaciones precarias, sobrantes, decía Marx, flujos migratorios cada vez más importantes, y esas son las condiciones en las cuales eh, los diseños de dominación eh, se expresan, ¿no? O dan, o tienen cauce, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay allí una discusión interesante en este primer sentido, que la configuración de las subjetividades neoliberales, como le dimos el título de esta charla, no tienen que ver con una elección individual, ¿no? Ni que los sujetos son pasivos en esta realidad, sino que no pueden analizarse fuera de estos fundamentos materiales existentes, que por un lado tienen que ver con estas crisis de las sociedades capitalistas latinoamericanas, y por el otro tienen que ver con cierta eh, discusión política más de fondo, ¿no? O cierto retroceso en la lucha política en sí. En definitiva, de alguna forma podemos decir que es el resultado de cierta orientación política de las izquierdas del continente que se han dedicado a gestionar las crisis del capital y no a dar, digamos, salidas superadoras a estos problemas. Entonces, eh, tiene que ver un poco con ese resultado de- de las luchas políticas, o retroceso de las luchas políticas ideológicas desde el punto de vista de la izquierda. Y en segundo lugar, quería presentar también una idea de otro referente empírico, más allá de los trabajadores uberizados o plataformizados, que tiene que ver también con otra área que no es tanto de investigación, sino o conjuga ambas cosas. Es decir, en particular, hemos trabajado en los últimos tiempos con la precariedad de los docentes universitarios, ¿no? Eh, y hay cierta homología, ¿no? Cierto parentesco entre los sentidos que circulan en los trabajadores uberizados y los sentidos que circulan en los docentes universitarios precarizados. Esta idea de la competencia en extremis entre docentes, esta idea de un empuje cada vez más eh, digamos, más fuerte hacia escenarios de precariedad laboral, inseguridad, incertidumbre y demás, eh, y construcción de dispositivos que en este caso, por lo menos en la universidad que habito, en el UDELAR, son construcciones que hacen los propios docentes, ¿no? Es decir, que asumen los propios docentes en escenarios de bastante desigualdad, ¿no? Donde hay desigualdades internas entre los propios colectivos docentes. Pero aparecen también esta idea de un docente responsabilizado individualmente frente a su condición de precariedad, ¿no? Al igual que aparece el trabajador uberizado desde un punto de vista de responsabilidad individual frente a su condición de precariedad, y que individualmente tiene que salir por sus propios medios y esforzarse y poder producir en mejores condiciones, con, digamos, investigaciones de mayor calidad y demás, en condiciones tremendamente precarias, salariales, de inseguridad, con contratos hiperprecarios, pero que la responsabilidad de salir de esa situación recae en el docente. De manera que aparece, digamos, la pregunta que yo me hacía en relación a esto es, en definitiva, en qué medida, digamos, se puede reconstruir lazos colectivos, solidarios, frente a estos lazos individualizantes, ¿no? En qué medida se pueden abrir disputas colectivas que
digamos, abran nuevos escenarios de acción. Y en este sentido yo creo que no hay que, por un lado, entender las nuevas condiciones en las cuales se produce la subjetividad contemporánea, pero a la vez también recuperar algo de lo perdido, ¿no? Recuperar algo de lo perdido en el sentido de la disputa ideológica que hemos perdido. Entonces creo que en esa pregunta, sin ir mucho más allá en este punto, para habilitar un poco más la palabra, quería colocarme, porque creo que ahí en la disputa de lo colectivo, en la disputa eh, de recrear lazos colectivos, se encuentra un poco el germen digamos, de la disputa en un sentido político más general, ¿no? De la disputa con estos fenómenos ultraderechistas que luego podemos abordar más en detenimiento. Me quise detener en esto primero para, en todo caso, en la segunda intervención hablamos del otro. Así que por acá quería dejar. Gracias. Gracias, Nico, salió bien, se puede escuchar, así que todo genial. Bueno, y ahora pasamos a Jessica y a Javier para que nos cuenten cómo está el asunto. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Bueno, buenos días a todas, a todos. Yo soy Javier Balsa, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes y no me dedico específicamente a esos temas. Estoy invitado acá por Jessica, que trabajamos dentro de un proyecto de investigación en el último año. Bueno, veníamos trabajando de antes sobre la pandemia, tratando de analizar subjetividades políticas. Y hemos hecho una serie de encuestas, dos grandes, ahora terminamos una tercera, pero todavía recién se cerró el domingo, eh, tratando de analizar, digamos, estos fenómenos políticos de subjetividades y posiciones ideológicas y demás. Les cuento un poco de la metodología, porque lo que vamos a contar son algunos datos, algunas aproximaciones que estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos un sistema en la Universidad de Quilmes que pagamos publicidad en Facebook e Instagram y llegamos a una muestra, digamos, se manda publicidad segmentada en cada provincia, en cada tipo de departamento de cada provincia, a cada grupo etario y a cada grupo de género, como para tratar de barrer lo más homogéneamente posible la distribución censal de la población en Argentina. Esta encuesta llega a 1.300.000 personas, de las cuales alrededor de 5.000 responden. O sea, entran, responden la encuesta. Tenemos un incentivo que sorteamos una notebook, con lo cual conseguimos, a diferencia de muchas de las consultoras que tienen un panel de las mismas 3.000 personas que siempre responden a encuestas, nosotros llegamos a gente nueva, digamos. No es, nos cuesta una notebook, a veces sale sorteada, a veces tenemos suerte que no, pero eso nos genera que hay mucha gente que va a por la notebook, digamos, no es que responde siempre encuestas. Son encuestas no tan largas, pero son largas, tienen entre 70 y 90 preguntas, más o menos 20 minutos de duración. Y barremos cuestiones más bien ideológicas, de todo tipo, más o menos en la tradición, para que se ubican de los estudios de Fromm, primero, estudios de Adorno después, en esa línea de preguntas. Últimamente hemos tratado de evitar las preguntas cuán de acuerdo está, muy de acuerdo, poco de acuerdo, y vamos a preguntas más que plantean frases de tipo de argumentación en los tipos de respuestas. Y bueno, esto nos ha permitido, las encuestas han previsto lamentablemente el resultado con gran exactitud, digamos, nosotros no publicábamos los resultados antes de la elección porque no es el objetivo acertar el resultado, y tampoco políticamente queríamos dar un panorama tan negativo, pero tanto en las PASO, como fue la primera encuesta de la que vamos a hablar, estábamos con 30 puntos Milei, 30 puntos Juntos y 26 puntos Unión por la Patria. Y la encuesta entre las generales y el balotaje nos daba 55 Milei y 44 Massa. O sea, un resultado exactamente igual a lo que
ocurrió. Alguna proyección hicimos antes, sin proyección de indecisos, como para que no quedara un resultado tan negativo, y salieron algunas notas en el cohete de la Luna, en el Destape, como medios donde sacamos este tipo de análisis, pero lo que buscamos analizar más que nada es cómo la gente piensa, digamos, ¿no? O sea, por qué la gente tiene determinados perfiles y no acertar un resultado. Bueno, tenemos un montón de análisis. Sintéticamente lo que se ve es un fuerte componente ideológico en el voto, ¿no? Si en las PASO el voto de Milei tuvo algún sector de entre un 25% más o menos de voto confundido, digamos, para decir algo que se decía en Argentina, hay gente que confundida vota a Milei, es decir, que tenía ideas más bien no autoritarias y no neoliberales, sino que tenía posiciones un poco más nacional populares o un poco más pluralistas. Ya para las generales, un 8% de votantes de Milei se fue de Milei. Él se mantuvo en un 30% porque consiguió nuevos votantes, y esos que se le van son aquellos que tenían menos consistencia ideológica con su voto. Eso lo hemos podido medir bastante bien. Así que ahí se le va buena parte del voto bronca también, ¿no? O sea, la gente que uno podría decir, bueno, no coincide ideológicamente, pero lo votaba por bronca hacia el gobierno. Ese voto se le depura bastante para las elecciones generales del 22 de octubre, y luego el voto se le amplía bastante porque incorpora todos los votantes de Bullrich prácticamente y buena parte de los votantes de Schiaretti. Eso es lo que nosotros ya medíamos para fines de octubre, que todo el voto de Bullrich se iba a ir hacia Milei, y por eso era irreversible el resultado, ¿no? Ahí el voto no se le confunde mucho, porque el voto de Bullrich era un voto ideológicamente incluso más neoliberal y más autoritario que el de Milei. O sea que termina de tener ese perfil. Sí, la cuestión de clase puede tener algún otro componente. ¿Qué es lo que vemos? Muy sintéticamente, después miramos unos gráficos, ¿no? O sea, en principio no hay un voto de clase claro, por lo menos en las PASO. Todas las clases sociales, todas las clases ocupacionales votan a Milei en torno a un 30%. Oscilan entre un 24, 28, 32. No hay un voto de clase marcado hacia Milei. Los únicos que no lo votan a Milei son los jubilados. Sea por una cuestión etaria, sea por una cuestión ideológica, solamente un 15% lo votaba a Milei. Pero en las demás clases, prácticamente es digamos, ¿qué pasa con la informalidad? En principio, si uno mira la informalidad de la clase definida por la ocupación del jefe de hogar, no hay tanto impacto. Ahora, si uno mira la informalidad del votante, en el caso de los jóvenes, sí hay un impacto muy fuerte. Más o menos un 23% más de voto a Milei, o sea, sube 23 puntos. A ver si por ahí tenemos el número, pero digamos, el voto a Milei se dispara de 44 a 67% en el caso de los jóvenes cuando tienen un empleo informal. 44 a 67. O sea, los jóvenes votaron a Milei de una manera arrasadora en Argentina. Los varones jóvenes lo votaron en un 75%. O sea, era algo increíble, que uno además lo palpaba en la calle cuando repartía volantes, actividad política, etcétera. El rechazo de los jóvenes a recibir cualquier volante que viniera de algo que identificaran como cercano al oficialismo o a la izquierda era rotundo, digamos, ¿no? Muy violento en el caso de las universidades. Entonces, la informalidad sí impacta mucho. Tener un empleo informal sube 23 puntos, de 44% que tenía el voto a Milei en los jóvenes que tenían un empleo con aportes patronales, digamos, con aportes jubilatorios, sube de 44 a 67 si no tenían ningún tipo de aportes. Ahora, en los adultos de 30 a 65 años, prácticamente no se mueve el voto a Milei, que está en un 30%, si estén en el sector informal, o sea, si estén en el sector formal medido por sus aportes patronales, o sea, que estén en el sector del que se llama monotributo, es decir, aquel que paga su propia jubilación. En el caso de las ocupaciones,
Si miramos adentro de cada ocupación, hay que mirar más exactamente dónde está el contraste, ¿no? Por ejemplo, los empleados, el contraste si tienen aportes de su empleador o si no tienen ningún aporte, ahí sube 17% el voto a Milei. Los autónomos, en cambio, el contraste es entre el que hace su propio aporte como monotributista y el que no tiene ningún aporte, y también sube un 15%. En general, en cada clase, esta diferencia oscila entre un 15 y un 20%. Digamos, sería la línea central de lo que estamos viendo. Ahora, Jessica lo presenta más con algunas tablas y algunos números. Y recién, a medida que Livia argumentaba el tema del Estado, etcétera, busqué qué pasa con el Estado, qué pasa con las apreciaciones en términos del Estado. Nosotros tenemos escalas de neoliberalismo, escalas de sistemas nacional populares, escalas de autoritarismo. En principio no aparece una idea, una relación clara con el neoliberalismo y la informalidad, sorpresivamente, ¿no? O sea, aparece en el voto, pero no aparece tanto en la posición ideológica. Revisé en preguntas específicas recién, ¿no? Entonces nosotros tenemos una pregunta de ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué habría que hacer con el Estado? Y hay una respuesta que es brutal, ¿no? El Estado es demasiado grande, hay que achicarlo y hay que despedir a gran cantidad de los empleados públicos. Bueno, Milei gana porque como entre el 40 y el 50% opina eso. O sea, hay un consenso muy fuerte, por eso estas primeras medidas que está lanzando hoy a la tarde el ministro de Economía, en principio van a tener un fuerte consenso entre sus votantes. Eso tengámoslo en claro, no hay un rechazo ideológico a eso. Habrá un rechazo en la medida que luego cada uno va a ir sintiéndolo en su bolsillo, ¿no? Pero, bueno, no hay mucha diferencia en la tasa de respuesta a esa pregunta por clase, por la ocupación de cada uno. 42% de los autónomos dicen que hay que reducir el Estado y despedir mucha gente. 47% de los obreros dicen que hay que despedir el Estado. 45% de los profesionales independientes dicen eso. ¿Quiénes no dicen eso? Bueno, los profesionales asalariados baja un poco a 37, tampoco baja mucho. Los empleados baja a 32. Las empleadas domésticas son donde hay más rechazo a reducción del Estado. Sorpresivamente ahí la tasa es más baja. No hay una relación entre esa pregunta tampoco y por lo menos el grueso de la situación de formalidad. 38% dicen que hay que reducir el Estado y echar muchos empleados de los que tienen aporte de su empleador. 38. 38 de los que hacen su propio aporte monotributistas. Y 37 de los que no tienen ningún aporte previsional, ni de ellos, o sea, lo mismo, 38, 38, 37. Es decir, y luego una pregunta más ideológica, un poco en relación con lo que planteaba Nicolás hace un rato, también traté de medirla rapidito, la dejé ahora, se me perdió. Hay unas frases y a ver con cuáles acuerdan más, ¿no? Si capitalismo es bueno por distintos motivos, si porque me permite desarrollar las potencialidades individuales o porque permite enriquecerse, o si un Estado fuerte tiene que redistribuir y si no el capitalismo no funciona. Bueno, hay ahí algún pequeño peso de la situación de informalidad. Subirían 7 puntos, ¿sí? Entre los que no tienen aportes, la idea de que el capitalismo sea bueno, digamos. Pero no, incluso en alguna pregunta sube un poquito más, en alguna categoría sube un poco más. Pero no hay una relación muy fuerte entre informalidad y posición ideológica. Y sí entre informalidad y voto. Pareciera, es algo que obviamente acabo de correr estas cosas, no es el eje por donde yo venía procesando todas las encuestas, la cuestión de clase, lo estaba dejando para más atrás. Los cruces harían necesario un modelo, digamos, de algún modelito de regresión logística o algo por el estilo, como para ver cómo interactúan estas cuestiones y la identidad política al mismo tiempo. Bueno, te lo dejo un ratito
Jessica, para que muestres algo más, se vuelva a ver quizás con algunos numeritos. Bueno, buenísimo, súper interesante los aportes, Javier. Creo No sé, la que, idea creo sería que que si ahora sí, Jessica a pudiera ver, mostrar algo, tiene sí, un... está No, no, después permitido en todo para caso eso. en la ronda de presentación. Perdón, justo pasaron los colectivos y no escuchaba nada. No, no, seguí, Fran. Después yo en todo caso comento en la No, no, ronda no, de si tenías algo para compartir o No, algo así, compartir un para segundo, que sea cerrar y rápido, como seguir. para que porque por ahí los números quedan muy en el aire, digo, no sé. Claro. No, no, en el análisis que hicimos en general, lo que más nos parecía relevante por ahí para traer a la discusión, que Javier lo sintetizó al comienzo, era esta cuestión de que la clase no cortaba el voto en ninguna de las dos encuestas, ¿no? Entendiendo la clase como posición en el mercado de trabajo y por ahí un poco a eso veníamos como a traer esto. Creo que dialoga bastante con las presentaciones que hicieron Livia y Nicolás. Y después la cuestión de cómo sí por ahí la precariedad laboral, ¿no? Por ahí como el trabajo interesante era como ver esto de que por ahí el voto de clase, ¿no? Esta hipótesis del voto de clase más de la sociología política, de casi del nacimiento de la sociología, ya no explica el voto a Milei. Por ahí sí, el voto era interesante por ahí en los cuadros ver como que se podrían pensar hipótesis más rinconales. Como decía Javier, el voto a Juntos por el Cambio parece ser un voto más liberal puro, por ahí de clase media alta. Y cómo también la cuestión de interactuar con las juventudes y la precariedad aumenta la explicación o nos parece que un poco por ahí estamos indagando recién los resultados, empezamos a ver que se puede ver. Entonces todas estas suposiciones o estos análisis que venimos haciendo de por ahí cosas más cualitativas o esto de pensar los trabajadores de plataformas o grupos focales, bueno, se pueden ver en estas encuestas y creo que ahí hay una riqueza interesante para seguir explorando, ¿no? Como la cuestión de, bueno, como decía Javier, los jóvenes, pero aún más los jóvenes que trabajan en condiciones de informalidad. Bueno, nada, y después tenía algunas preguntas, pero esas las voy a dejar para después, para hacerle a las colegas, a Lidia y a Nicolás. Ahí está A ver, Javier quisiera compartiendo. para cerrar, compartirles que no es la cuestión objetiva de la clase, ¿se ve? Eso, sí, eso. Sí, sí. Sí, Sino se ve. cómo se considera en relación con la pobreza, ¿no? Y había 6 opciones de respuesta que acá hemos colapsado 2. La primera opción es sí, soy pobre y siempre fui pobre. Esa gente votó a Massa. 46 Massa, 39 Milei. En cambio, la que dice sí soy pobre, pero antes no lo era, es decir, aquellos que han descendido, hay mucho ruido, Jessica, por ahí. Los que descendieron a la pobreza o sienten que han descendido a la pobreza, arrasó Milei 64-23, es la segunda columna. Después tenemos aquellas que dicen que no soy pobre, pero a veces lo fui, o sea, aquellos que ascendieron, hoy no se sienten ya pobres, o los que dicen que no, nos quedó ahí medio raro. Los que tienen miedo o han atravesado algunas privaciones, era que colapsamos ahí. No, bueno, no, entonces no nos quedó exactamente como... no, los que... Pucha, no nos quedó ese gráfico exactamente así como queríamos. Bueno, miremos el que está más allá, ¿sí? Qué macana. No, esperen un segundo. Bueno, no importa. Voy a dejar de presentar. No era exactamente así, pero digo, lo que se veía es que aquellos que sienten que han ascendido socialmente, o sea, ahora no son pobres, pero antes lo eran, y aquellos que eh, no tienen miedo a caer en la pobreza, votaban a Massa
en un gran porcentaje. Y por el contrario, aquellos que sienten que tienen privaciones similares a las de los pobres o tienen miedo a caer en la pobreza, esos votaban a Milei. O sea, la cuestión subjetiva del tener miedo a caer en la pobreza o el sentir que cotidianamente uno tiene privaciones parecidas a los pobres, que se parece mucho a esto, lleva, digamos, al voto a Milei también a niveles del 70%. Entonces, ahí hay un conjunto de situaciones que el voto a Milei lo promovieron en gran medida, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ven? Fíjense, sí soy pobre, pero antes no lo era, votan a Milei. Pero también votan a Milei, no soy pobre, la última columna, digamos, no soy pobre, pero tengo miedo de caer en la pobreza, y también esta otra que dice, no soy pobre, pero por momentos tengo privaciones parecidas a los pobres. O sea, hay un conjunto de situaciones que estimulan el voto a Milei, a diferencia de los que ascendieron socialmente o se sienten seguros de no caer en la pobreza o siempre fueron pobres, que en ese caso votan a Massa. O sea, esas cuestiones subjetivas están pesando bastante más que las cuestiones objetivas, salvo la informalidad en el caso de los jóvenes. Gracias. Perdón.